Reciban un caluroso saludo, compañeros. Les quiero presentar a continuación un recorrido sobre la filosofía moderna de nuestro curso de introducción a la filosofía. Espero nos continúe ayudando a profundizar en nuestra formación. Les quiero compartir hoy lo que es la filosofía moderna. Es una filosofía que vamos a ver que en este corto tiempo de 2, 3 siglos se logra avanzar en un pensamiento bastante profundo sobre lo que es el hombre, sobre lo que es su pensamiento. Como resumiendo un poco, ¿no? Podríamos ver cómo en la antigüedad nos encontrábamos con varias preguntas en los presocráticos: ¿cuál es la naturaleza de las cosas? Luego nos encontrábamos quizás con la antigüedad con cuál es la esencia de las cosas. Y luego en el medioevo quizás nos encontramos con una pregunta: ¿cuál es el ser o la esencia de Dios? Donde pues siempre el pensamiento va a versar en torno a Dios. Aquí en la filosofía moderna vamos a encontrarnos con que respondemos a dos preguntas fundamentales. Podríamos decir: ¿quién es el hombre? Y ¿puede conocer el hombre? Entonces miramos que esta filosofía nos va a ensanchar un poco los horizontes. Si bien las anteriores filosofías habían respondido de una u otra manera a estos planteamientos, aquí se va a tratar pues de dar una respuesta bastante fuerte, bastante clara a estos planteamientos que encontramos aquí. He colocado, miren aquí en esta diapositiva, la imagen de Descartes, ¿no? Descartes fue uno de los grandes filósofos que va a marcar eh, toda la filosofía medieval, toda la filosofía moderna, perdón. Y eso pues va a ayudar mucho a comprender todo lo que es el pensamiento, quién es el hombre, cómo puede conocer. Entonces, desde estas bases, pues, tratando de comprender este camino, vamos a ver un poco de qué se trata la filosofía moderna. Bien, quisiera iniciar entonces con una expresión de que qué pasó en el medioevo. Ya en el medioevo, aquí este siglo XIII más o menos, comenzó a decaer ya lo que fue la escolástica, comenzó a decaer todo lo que fue la filosofía medieval. Entonces nos encontramos que van dándose un poco de factores que se van sumando uno a uno y poco a poco van haciendo de que caiga, ¿no? Esta etapa medieval. Entonces miremos aquí algunos factores, ¿no? El surgimiento de las órdenes mendicantes. Es importante no ver cómo San Francisco de Asís y las diferentes órdenes mendicantes fueron una respuesta antisistema, podríamos decir, diciendo que la iglesia había tomado esa forma de poder, la iglesia poder, había tomado mucho esa forma la iglesia. Entonces, ¿qué hicieron San Francisco, Santo Domingo de Guzmán? Cuestionan este poder eclesiástico, o sea, ¿por qué tanta riqueza? ¿Por qué tanto poder? ¿Por qué más bien no presentar una iglesia al estilo de Jesús, una iglesia más sencilla, una iglesia pobre? Y por eso fue como la insistencia de ser mendicantes ante ese ostento, ante ese lujo, ese boato que vivía la iglesia en ese momento. Entonces esa es la primera clave que nos va a dar. Miren que la iglesia está con mucho poder, sí, pero también está en una etapa de decadencia. Segundo, miremos, la iglesia era dueña de alguna manera de las universidades. Por tal motivo solo podían acceder los religiosos, sacerdotes, monjes. Y permitían la entrada, luego permiten la entrada a jóvenes que comienzan a ver ya la vida no desde la caballería, como lo dice ahí, sino desde el conocimiento. Entonces, cuando se comienza a dar apertura de las universidades a lo que comienza a ser personas jóvenes, evidentemente ricas, eso va a dar una gran apertura de pensamiento. Y eso pues va a ser muy valioso también para comprender esa etapa de la modernidad. Luego miren las cruzadas, ¿no? Y las cruzadas, ese intento fracasado de la iglesia por recuperar y obtener otros terrenos de Israel y Tierra Santa, en fin. Invadieron los lugares santos, pero tristemente los jóvenes que hacían esto eran jóvenes poco preparados. Tristemente de las cruzadas lo que podemos saber es que simplemente adquirieron por poco tiempo lo que fue Tierra Santa y luego perdieron ese poder ahí. Entonces eso no fue un buen negocio, más lo que fue una pérdida de tiempo y de dinero. Así la iglesia también perdió su poder político y más bien comienza a surgir el comercio. Cuarto, miren, la Inquisición, fundada en 1184, suprimía las herejías en la iglesia católica y castigaba con pena de muerte y con varias formas crueles. La Inquisición fue una forma triste de la iglesia, ¿no? Los papas, Juan Pablo II incluso lo reconocían, de que la Inquisición fue un movimiento
una institución más bien de parte de la Iglesia que fue muy cruel, tenemos que admitirlo, y tristemente los medios de tortura fueron muy crueles. A veces queremos decir que no, que quien ejecutó fue el Estado, pero no, sabemos que tristemente la Inquisición sí acabó con vidas, se opuso en cierta manera también a lo que es el desarrollo del pensamiento, eh, juzgó a quienes se atrevían a pensar de una manera distinta, y miren que a veces pensar distinto es lo que da claves para avanzar en este pensamiento. También en que a veces la iglesia también se le fue la mano en esto. Quinto, miren la peste negra. Hoy estamos viviendo lo que es la pandemia del coronavirus, que quizás todos ya estamos hasta un poco cansados de estas noticias. Y miren que la peste negra fue una peste que tristemente se unieron muchos factores para que se propagase esta pandemia. ¿A qué me refiero con eso? Sabemos que la peste negra fue mucho más letal que lo que está haciendo hoy el coronavirus. Acabó con, si no estoy mal, el 50% de la población europea, 4 millones de muertos creo que es la cifra que tenemos. Y lo que hizo fue que murió media humanidad a causa de esta infección. Pero esto, miren, es curioso, está bien, ya está la pandemia, estuvo la situación ahí, pero junto a ello los factores religiosos, culturales que estuvieron en esta pandemia. Esta pandemia se propagaba, ¿por qué? Por medio de las heces de las ratas. ¿Y qué creencia había en ese tiempo? Que el gato era una manifestación del demonio. Entonces en ese tiempo era como un pecado, una cosa mal hecha tener un gato. Y esto fue lo que pasaba. La gente pues eliminó gatos porque creían que los gatos eran una representación del demonio, y tristemente con los gatos se combaten los ratones. Entonces al no haber gatos, los ratones pudieron con mucha facilidad propagarse, multiplicarse, y eso también pues hizo que se propagase muy fácil esta peste. Entonces miren que la interpretación también de entender un Dios castigador en ese tiempo, eso hace pues que la condición, la mentalidad religiosa haya hecho que se propague también esta pandemia. Luego nos encontramos con el gran cisma de Aviñón. Nos encontramos ¿qué pasó aquí en estos años que están ahí en la pantalla? Nos encontramos con que hubo tres papas que en este momento quieren ser tener la figura de papa. Entonces tres se autoproclamaron papas. Y entonces, claro, cada quien en sus comunidades locales los proclamaron papas, y eso pasó que tristemente fue una lucha por el poder, porque ser papa era una cuestión de poder, y tristemente lo podemos ver, ¿no? La forma de vestir, la indumentaria en ese tiempo era mucho más sofisticada que lo que podemos ver hoy. Incluso de eso aún quedan algunos rezagos hoy. Eso genera una gran división en la iglesia, porque los tres papas querían estar al mismo tiempo eh, gobernando en la iglesia. Al fin quedó Martín V, como podemos ver ahí. Luego está la Guerra de los 100 Años entre los reinos de Francia e Inglaterra, quien controlaría las posesiones de los monarcas franceses en territorios ingleses por Enrique II y Leonor de Aquitania. Se saldó con la retirada de los ingleses de Francia. Entonces miramos que hay unas luchas nuevamente por poder, unas luchas bastante fuertes. Y ya la principal causa de la caída del medioevo es esta última, la caída del Imperio bizantino, la caída de su capital, Constantinopla, lo que quedaba del Imperio romano y conservaba la tradición griega. ¿A manos de quién? De los turcos otomanos en 1453. Marcó el fin de la Edad Media en Europa y el fin de la Roma de Oriente. Toda la clase intelectual se va hacia el centro de Europa. Esta época es la que conocemos como el Renacimiento, que va desde finales del siglo XIII hasta el siglo XV e incluso hasta el siglo XVII. Entonces aquí miremos que se va a abrir una época de renacimiento. Listo, termina esta etapa medieval, pero nos vamos a encontrar entonces para una nueva etapa. Continuando entonces con el renacimiento, nos vamos a encontrar con algunos elementos que van a cambiar la mentalidad en la filosofía moderna. Aquí quisiera explicar un poco entonces de qué se va a tratar esta filosofía moderna. El Renacimiento va a ser el punto de partida para la filosofía moderna. Aquí miremos que en esta primera etapa del siglo XIV al siglo XVI va a ser el Renacimiento. Luego nos vamos a encontrar con dos alas, dos corrientes fuertes de pensamiento en la modernidad, que van a ser el racionalismo y el empirismo.
El racionalismo con qué personajes, Spinoza, Leibniz, y que va a terminar con Kant, que va a ser quien integre un poco el racionalismo con el empirismo, y el empirismo personajes como Bacon, Locke, Berkeley, Hume, que van a ser personajes que también van a tener gran incidencia en este pensamiento. Luego este racionalismo va a pasar a convertirse en alguna forma de existencialismo y este empirismo en una forma de positivismo, es decir, acentuando más lo de la experiencia, aquí ya no asentando el pensamiento sino la existencia. Y acá estos dos sistemas tristemente van a llegar a un declive, van a entrar en una crisis de pensamiento, una crisis en desinteresarse por la verdad. Bien, aquí quisiera dar algunas palabras sobre esta primera parte, sobre qué es el Renacimiento. El Renacimiento va a marcar una nueva propuesta, primero como una nueva forma de arte. Esta nueva forma de arte ya no va a versar sobre Dios, sino más bien va a versar sobre el hombre como centro de la creación. Pero también va a surgir una forma de humanismo. Para los medievales el hombre era peregrino en la tierra y quería llegar a Dios, lo que veíamos en la epístola de Euneto. Para los modernos van a pensar que hay que vivir en este mundo de la mejor forma posible, siendo el hombre el centro del mundo. El hombre se va a convertir en la divina proporción. Lutero, quizás también aquí va a cambiar un poco este pensamiento, ¿no? Lutero va a venir a apostar por una reforma en la iglesia. Los germanos, los alemanes, como los entenderíamos hoy, estaban cansados ya del dominio de los romanos. Y él llegó con una propuesta que fue fácil aceptar, tanto por causas religiosas como por causas económicas. Lutero fue un gran personaje, a veces quizás tememos cuando mencionamos el nombre de Lutero, ¿no? Es una persona que es importante conocerla, es valioso conocer porque muchas de sus reformas que en su momento planteó, hoy las vivimos en nuestra iglesia. Luego también nos encontramos en esta misma etapa con una nueva forma de hacer ciencia. Copérnico, un sacerdote polaco, va a superar el geocentrismo. ¿Qué es el geocentrismo? Creer que la Tierra es el centro y va a decir que el centro es el Sol. En Polonia no se puede ver el cielo, de donde era Copérnico, pero partirá de los descubrimientos de los egipcios y griegos para hacer sus deducciones sobre el movimiento de la Tierra y descubrir pues que el Sol está al centro. Luego viene Kepler, también que va a hacer unas, unas fuertes observaciones sobre cómo es que se mueve el mundo. Y él va a decir entonces que la Tierra no se mueve en órbitas circulares, sino en órbitas elípticas, a partir de esas observaciones. Y Galileo va a retomar lo anterior, colocando la órbita de la Tierra, y va a ser ayudado también por Giordano Bruno, un sacerdote también que, cierto que a veces tuvo sus excesos, ¿no? Pero importante ver cómo fueron sacerdotes y quisieron apostarle a la fe, quisieron seguir avanzando en este caminar. La filosofía moderna entonces finalmente aquí va a nacer con Guillermo de Oca. Va a plantear el nominalismo. En la filosofía medieval siempre se va a dar mucha importancia a lo que son los universales. Para él no habrá universalidad, por lo que yo lo que no tengo enfrente mío no lo puedo ver hasta el fondo. A un problema real, una respuesta real. Va a ser como la propuesta de Oca. ¿Qué quiero decir con eso? Los medievales tenían la siguiente concepción. Los universales eran conceptos que se podían aplicar a todas las realidades. Tres universales que podríamos mencionar. Uno, bueno y verdadero. Toda cosa es una, toda cosa es buena, toda cosa es verdadera. Sin embargo, lo que va a decir Guillermo de Ockham es que todo eso no se puede aplicar a todas las cosas, no puedo conocerlas hasta el fondo. Entonces él dice entonces más bien, todo eso solo son nombres, nominalismo, y más bien vamos a comprender la realidad desde ahí. No hay universales, sino que más bien simplemente hay nombres. Bien, ahora pasemos a ver unas características que van a marcar la edad moderna. Quisiera dividir aquí unas características que van a atravesar toda la edad moderna y luego pasaríamos a ver unas características que van a marcar lo que ya va a ser como tal el pensamiento de la filosofía moderna. Toda la edad moderna, aquí miren, tenemos esta imagen, una procesión con la diosa razón. La edad moderna va a tener una fuerte
una fuerte confianza en lo que es la razón. Eso va a cambiar totalmente la forma de ver. En la edad medieval, en la época, en la edad media, más bien, nos vamos a encontrar con eso, con que va a haber una confianza en Dios y todo lo que con ello va consigo. En cambio, en la modernidad vamos a encontrar una confianza absoluta en la razón. ¿Y eso qué consecuencias tiene? A partir de Descartes, la razón se va a aislar de la revelación, pues la razón se va a considerar autosuficiente para conocer el hombre, al mundo y a Dios. Solo se necesitará la razón y se va a generar entonces un movimiento que se denominará la secularización. Luego nos encontramos con otro movimiento que se vivía en la Edad Media. Nos encontramos que en la Edad Media se vive lo que es un, una forma de gobierno monárquico. ¿Qué quiere decir eso? Está en manos de un solo personaje que viene siendo el Papa, que a la vez tiene esas capacidades de gobernar como un emperador también. Acá, ¿qué va a pasar? Se va a desechar de ese modelo de monárquico y se va a pasar más bien a un modelo de democracia, es decir, demos, pueblo, kratos, elegir, el pueblo elige a sus gobernantes. Eso va a ser un cambio, ¿no? que va a ser llevado de forma específica en Francia. Y finalmente va a surgir lo que es el mito, digámoslo así, del progreso. ¿Qué quiere decir eso? Se va a creer que con este progreso se van a curar todas las enfermedades y se van a acabar las religiones, porque vamos a generar un mundo supremamente cómodo, un mundo en el que no haya hambre, en el que no haya dolencias, en el que más bien se logre superar todo esto mediante el progreso. Tristemente, podemos ver cómo a lo largo de la historia ninguna de estas tres ideas tomaron mucha fuerza. Podemos encontrarnos con que la razón no va a dar siempre respuesta a todo. La democracia tristemente también se puede convertir en una forma de corrupción y el progreso va a ser un mito porque miren que hoy en este siglo podemos ver cómo quienes dominan y acaparan todos los recursos son quienes realmente progresan. No todo el pueblo está progresando. Y muestra de ello es esta pandemia. Miren que hoy nos ha demostrado la pandemia que no todo el mundo tiene acceso a los recursos, a las tecnologías, a las comunicaciones. Entonces, tristemente, solo una porción de la población accede y no todo el mundo. Miren que la pandemia quizás demostró lo evidente, podríamos decir, ¿no? Quizás lo que no hemos querido aceptar durante mucho tiempo. Ahora sí pasemos a unas características ya de la filosofía moderna. Primero, el giro antropológico. El hombre tiene que organizarse en este apartamento que es el mundo. ¿Cómo vamos a vivir en este mundo? Visto desde todos los puntos de vista económico, social, artístico y religioso. Se dio un cambio total de valores. Va a surgir lo que es la tolerancia, pero al tiempo la indiferencia. Toleramos sí, pero tampoco me importa lo que pase alrededor. El hombre se va a comenzar a percibir a partir del poder que tiene sobre la naturaleza. Aquí va a tener importancia entonces este personaje llamado Bacon. Luego también nos vamos a encontrar que junto a ese giro antropológico el hombre va a ser autónomo. El hombre comienza a considerarse ya como mayor de edad, algo que va a decir Kant. Va a ser capaz de autodeterminarse. Ya no le va a venir la determinación desde fuera, sino que desde dentro él puede determinar su libertad, su futuro, su destino. Luego nos encontramos que va a haber siempre ya una nueva confrontación entre la realidad y la metafísica. Se va a decir que la metafísica es un pseudo problema, que eso estamos hablando en cosas del aire que no tienen nada de relevancia, sino que lo que importa es la realidad. El hombre concreto chocará entonces con esta metafísica. Y en consecuencia de esto también se va a pasar a un conocimiento empírico. Miren lo que les decía a ustedes en el video pasado. La medieval tenía una forma de conocer que era la disputa, es decir, ir dialogando, ir desarrollando los conceptos. En cambio acá lo que importa va a ser adentrarse a la experiencia, a la realidad, y se va a descubrir cómo se comportan los fenómenos y cómo comprobarlos, y se le da importancia a la experiencia. Entonces miren que ahí el hombre va también a hacer más angosto su camino de comprensión,
Ya no se va a plantear problemas sapienciales, es decir, problemas sabios de la sabiduría de la vida, sino que más bien simplemente va a limitarse a lo empírico, a lo real, a lo fáctico. Y luego una cosa que ya les mencionaba en las ideas anteriores, una ruptura entre la fe y la razón. Aquí va a surgir lo que se va a llamar la secularización, que lo temporal va a ser autónomo de lo religioso. Pero tristemente se va a llegar incluso al extremo que es el secularismo. Aquí es importante diferenciar los términos. Secularización, independencia de lo temporal, de lo religioso, del Estado, de la Iglesia, que sean independientes, listo, está bien. Pero tristemente el secularismo es cuando se genera una aversión de lo uno hacia lo otro, es decir, cuando el Estado no quiere saber nada de la religión. En cambio, en la secularización se trata de generar diálogo, y eso es importante, ¿no? Miren que son una de las apuestas que hoy el mundo va realizando. Somos autónomos, sí, la iglesia, el Estado, en fin, pero se trata de generar diálogo. Cuando no hay diálogo se cae en un secularismo. Bien, y entonces aquí ya quisiera presentarles algunas corrientes, volviendo a este esquema de, de pensamiento. Entonces aquí quisiera presentarles primero la corriente del racionalismo, esta que podemos ver aquí. Aquí encontramos a personajes como Descartes, Spinoza, Leibniz, y lo que van a proponer ellos es que la razón es capaz de conocer. Suena tonto, suena un poco burdo incluso, ¿no? Pero la disputa es la siguiente. Acá vamos a ver la otra corriente que es el empirismo. La mente humana es como un tablero donde se van haciendo las representaciones de las cosas. Yo conozco mediante la experiencia. Entonces aquí está como esa disputa. Podemos conocer o por la razón o por los sentidos. Eso va a generar siempre choques porque unos van a decir lo de los empiristas. Siempre tenemos que necesitar de los sentidos. Mientras que los racionalistas no, dicen la razón es capaz de conocer y por eso incluso se llegaba a endiosar la razón. Aquí quien va a mediar esta disputa que va a ser fuerte, ¿no? Eh, Va a ser Emmanuel Kant. Aquí antes de pasar aquí a Kant, vamos a ver un poco esto. René Descartes va a escribir una obra que se va a denominar el discurso del método. En el discurso del método lo que va a proponer es que el hombre es capaz de conocer por la evidencia, le va a dar mucha importancia a la evidencia para luego ir desarrollando, ir analizando más bien diríamos esa evidencia para al fin poder dar una síntesis sobre aquello que conoce. Aquí el papel fundamental lo jugará la razón y por eso lo va a decir eh, cogito ergo sum, conozco, luego soy. Eso va a ser como una clave de pensamiento que va a estar muy marcada y el descubrimiento del yo es algo que se le denomina aquí en esta etapa. Luego vamos a encontrar del otro lado a Francis Bacon, que dice no solo la razón, sino que también los sentidos. Y él va a tener una frase que va a marcar mucho y es que conocer es poder. En cuanto yo conozco, yo domino la realidad. Y tristemente muchas veces hemos abusado de esa frase. Por conocer hemos abusado de la naturaleza y de muchos elementos en nuestra vida. Y aquí van a sumarse los científicos que les mencionaba hace un momento, Copérnico, Tycho Brahe, Kepler, Galileo, Newton. Luego entonces Kant va a hacer la unión de esos dos elementos. Sí, conocemos primero por los sentidos, pero también es importante la razón. Entonces esto va a llamar y va a marcar mucho el pensamiento. Pero por aquí nos vamos a encontrar algunos filósofos atípicos que nos los hemos colocado aquí. Por ejemplo, a Blas Pascal, que le va a dar mucha importancia al corazón. Y él va a decir, el corazón tiene razones que la razón no comprende o no entiende. Filósofos que se salieron un poco de este marco, razón, sentidos, y van a ser capaces de dar un paso más. El corazón tiene razones que la razón no entiende y va a volver a hablar de un Dios experiencial. Entonces considero que este pensamiento nos puede dar un poco de luces, ¿no? Luego la contemporaneidad aquí va a abrir otros caminos, el existencialismo, que va a dar mucha importancia a la existencia, al ser como tal, va a dejarse un poco de esas otras estructuras. Y aquí un último elemento, más bien, olvidaba mencionar lo que va a ser el idealismo absoluto. Con Hegel va a terminar la modernidad y va a dar inicio a la edad contemporánea,
y dirá que con Kant no podemos conocer el noumen. Y entonces va a surgir más bien unos movimientos aquí románticos con Fichte, con Schelling, que va a tratar de recuperar esa unidad perdida, esa unidad entre experiencia y razón, y van a tratar de darle un poco de unidad a eso. Entonces, considero que con esos elementos podemos comprender de una mejor manera esta etapa fuerte, un poquito amplia, ¿no? Que vamos a encontrar, y cuando se estudia a detalle notarán que es bastante amplia. Sin embargo, aquí darles algunas líneas generales para comprender eso. Saber que la edad moderna está marcada por esas tres ideas claves, ¿no? Razón, progreso y democracia en términos generales. Y esta filosofía moderna siempre va a estar como en ese choque del pensamiento entre la razón, la experiencia, pero nos va a dar grandes aportes también para nuestro pensamiento. Entonces en la próxima clase nos vamos a encontrar ya con lo que es la contemporánea, y aquí vamos a andar también en otras corrientes de pensamiento que nos van a dar muchas luces para comprender este caminar filosófico. Les deseo un feliz día y espero poder continuar en este proceso con ustedes.